Hoy en 678, las claves del debate económico. En el momento en que cae con los $100 en el CEDIM, ¿cuántos ladrillos se lleva? ¿A qué precio? ¿Y qué figura en la factura? ¿Figura en dólares o en pesos? La factura va a ser en pesos, señor senador. Le vuelvo a explicar. ¿A qué tipo de cambio? Como usted no... Vamos de vuelta. Ya se lo expliqué, si quiere se lo repito. Esta ley es para exteriorizar los activos. Yo lo único que quería saber es que el que trae plata, cuántos ladrillos va a tener y el ladrillero cuántos ladrillos va a vender. Me queda claro que va a ser a tipo de cambio oficial. Novedades en la ruta del dinero C1, 678 y lo que nadie pregunta. El vice de Clarín Aranda, nervioso e insultante. Estudien, investiguen, sean honestos consigo mismos, vayan a fondo cuando estén seguros. Soy absolutamente creyente en la honorabilidad de la justicia. Bueno, hay jueces que fueron invitados por el Grupo Clarín, ONG relacionadas al Grupo Clarín. Hay jueces de invitados a Miami con todo el gasto pago. No, eso es falso, absolutamente falso. ¿No cree que los grupos económicos presionan a la justicia también? Yo no lo conozco, No es un dato que... Me dice que los grupos económicos, que el poder del dinero no puede afectar a la justicia. Novedades en la ruta del dinero C2. Duro de domar y lo que tampoco nadie pregunta. Marijuán es un fiscal al servicio de Clarín. ¿Cómo explica que la causa que instruye contra Lázaro Báez haya tomado tantas medidas en tan poco tiempo, en cambio la que instruye contra el Grupo Clarín por lavado de dinero haya estado prácticamente paralizada en los últimos 5 años? Estudien, investiguen. ¿No tiene nada para decirnos, para declararnos acerca de este tema? Usted es un fiscal de la nación, tendría que poder tener algún justificativo, algún argumento, porque una causa se mantiene parada y solamente hizo 2 escritos en 5 años. Estalló el caso Bosco Voinic. Diario Página 12. Sociedad. Lancés objetó al ganador del proyecto para un emprendimiento inmobiliario. Funcionario fuera de concurso. Se trata de Mario Bosco Voinic, encargado del control de obras en la ciudad, quien ganó el concurso de ideas para un emprendimiento en Palermo impulsado por la ANSES. El titular Diego Bocio decidió objetar el resultado. Esta persona no debería haberse presentado porque no podía cumplir los requisitos para ganar el primer premio, dijo Bocio. Es que para la ANSES, promotora del concurso, la condición de funcionario público de Bosco Voinic constituye un claro impedimento legal para su participación. El funcionario porteño, al ganar el concurso, había quedado de los 2 lados del mostrador. Como responsable de la fiscalización de obras en la ciudad, debía controlar la ejecución de la obra que él había proyectado. Bosco Voinic no aclaró, en su presentación, que era funcionario del gobierno porteño, a lo que estaba obligado por ley. Novedades de la OPO deshilachada. Bonelli y Alfano sumamente incisivos con el quinteto del peronismo residual. Si me permiten, acá no ha habido nada preparado, las preguntas las han hecho ustedes, hemos contestado de todo, hemos opinado de todo, de cosas más cómodas, más... ¿Qué tal? Buenas noches. Está Moyano, de Narváez, de La Sota, Claudia Rucci. ¿Fue difícil unirse? ¿Qué buscan de Narváez con esta unión? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Hay caída de salario? ¿Cuál es la pobreza realmente que hay en este país? Les quería mostrar, creo que es la última foto que tenemos. Para que opinen los 4. ¿Quién empieza? Ahora, y ahí a la presidenta, ¿cómo la veo? La reforma extrajudicial, ¿busca impunidad de Narváez? ¿Quién va a ser el candidato a presidente en 2015 de ustedes? Gracias. Bueno, por primera vez en un estudio de televisión, los líderes de la oposición le quieren poner límite a Cristina. Acá no ha habido nada preparado, las preguntas las han hecho ustedes, hemos contestado de todo, hemos opinado de todo, de cosas más cómodas, más... 678 es un programa de 1 hora y media que ha sido también extraordinario para que el país sepa todo lo que se miente del otro lado, porque se ha dedicado a destruir la mentira. Otro día de maravillosas noticias. 1. Maduro en la Argentina. Nicolás Maduro, flamante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, habla en Buenos Aires en este acto en homenaje a la Patria Grande. Sacar sus pañuelos, sacar sus manos y saludar a esta caravana de amor que llega desde Venezuela, desde la Venezuela bolivariana,
Más novedades de la OPO deshilachada. Lozano pegó el previsible portazo. Y en la ciudad de Buenos Aires, el diputado nacional Claudio Lozano confirmó la ruptura con el Frente Amplio Progresista y no se presentará en elecciones. Esta emisión ustedes hacen regularmente, esto es quinto poder. Digamos, ¿qué es? Quiere decir dar poder en términos de conocimiento mediático a la sociedad. Te alegra la vida 678. Un programa que, como bien dice Macri, no se puede tomar en serio. La invitación de venir a debatir a 678 es un muy buen chiste, ¿no? Pero es en serio. Existe la posibilidad de que acepte la invitación. Yo no los tomo en serio a 678. Ese es el tema. ¿Por qué no nos toma en serio? No es un programa periodístico serio. What? With these morons? Yeah, but we're organized. Amalgamated Association of Morons. Local 6 and 7/8. Recuerden, niños, todos juntos, 678. 678. Eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor por entre el frío de Muy buenas noches, compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a este programa poco serio que se llama 678. Les doy las buenas noches a mis compañeros de panel y voy a presentar ya mismo a nuestros invitados de hoy. Tengo a mi izquierda al senador Aníbal Fernández. ¿Cómo va? Cada vez que uno lo presenta, Aníbal Fernández debe agregar nuevas cosas, ¿no? Antes decía jugador de bola y guitarrista, el autor de las nuevas sonceras jaurechianas. Tengo entendido que el hockey también lo anda rondando, senador. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Bueno, hombre de Quilmes y tantas otras cosas. Senador por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Bienvenido, Aníbal, una vez más. Y tengo a mi derecha otro notable autor. Yo quiero decir que uno de los libros que mejor me impresionó en los últimos tiempos es Argentina actual, los desafíos para el cambio. Título que yo no recordaba, pero cuyo autor es Carlos Heller, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, por Nuevo Encuentro. Más de 4 décadas de gestión fuera del ámbito público, para decirlo de algún modo, ex vicepresidente de Boquita, permítame decirlo así, querido Carlos. Está muy bien. Bueno, y electo en junio de 2009. Bien, voy a decirles además, a manera de primicia, que vamos a tener a 4 pesos de propina. Esto no es otra chanza macrista, sino un grupo musical que va a actuar después y vamos a presentar algo de su disco Surcando. Pero, hablando de surcar y hablando de cosas que también estaban preanunciadas en algunas sonceras, hemos venido de un larguísimo debate, ha venido, bueno, el senador en principio, esto se llama las ramificaciones de la ruta del dinero C. Aranda, Arbizu, las cosas que piensan con AR a mí me gustan solo cuando son argentinas. Vamos al informe. Las ramificaciones de la ruta del dinero C y lo que nadie pregunta. El silencio de Marijuán y el nerviosismo de Aranda. Como Jorge nos viene enseñando con el eficaz método de la repetición, es fundamental en esta Argentina que viene cambiando de paradigma perder el miedo. En Periodismo para Todos insistíamos mucho con el tema de romper el miedo, ¿no? Pedirle a la gente que perdiera el miedo. Perder el miedo me parece que fue importante y que en realidad todavía no terminó. La peor respuesta que le podemos dar como sociedad a todo esto es el miedo. Cómo el miedo se empezó a romper. Perder el miedo, romper el miedo. Que la gente rompiera el miedo, romper el miedo, romper el miedo. Combatir el miedo.
Perder el miedo es imprescindible. Perder el miedo. Pregúnteles a los que hacen 678 por la blanca palidez que los asaltaba cuando en aquel mítico 2010 armaron el primer informe sobre Mañeto y la Noble involucrados en delitos de lesa humanidad. Dispuestos a perder cada vez más el miedo, sigue andando PPT, y en esa tesitura, la muchachada de Lo que nadie pregunta interrogó al vice de Clarín, José Aranda, precisamente sobre lo que nadie pregunta. Estudien, investiguen, sean honestos consigo mismos, vayan a fondo cuando estén seguros. La denuncia que hizo Arbizu, exdirectivo del JP Morgan, acerca del lavado de dinero del grupo Clarín. Es un delincuente, y yo no me refiero a delincuentes perseguidos por la justicia, escondiéndose de la justicia y mintiendo como miente, acusando a gente inocente de ser responsable de hechos que jamás ha cometido. Hizo una denuncia muy grave diciendo que los conocía el grupo Clarín. Absolutamente falsa. Hay una denuncia en la justicia. Vergonzosa la actitud de algunos funcionarios que se amparan en un delincuente para denostar a gente honesta. Si la justicia declara la constitucionalidad de la ley en medio, ¿se van a acatar, van a ajustarse a derecho? Siempre nos hemos ajustado a derecho, y lo único que condenamos es que se nos precondene simplemente por buscar defender nuestro patrimonio, nuestros derechos, absolutamente fundados en la razonabilidad de nuestros reclamos. Y hemos dejado obrar a la justicia con total independencia, una justicia que ha sido sometida a una presión inconcebible en tiempos democráticos, cuando se asegura que el Estado es garante de la democracia. ¿No cree que los grupos económicos presionan a la justicia también? Yo no lo conozco. No es un dato que... Me dice que los grupos económicos, que el poder del dinero no puede afectar a la justicia. No es un dato del cual yo pueda dar fe. Soy absolutamente creyente en la honorabilidad de la justicia. Bueno, hay jueces que fueron invitados por el grupo Clarín, ONG relacionadas al grupo Clarín. Hay jueces... Invitados a Miami con todos los gastos pagos. No, eso es falso. Absolutamente falso. Con las carreras, que es este juez que fue invitado a un congreso en Miami, en un hotel 5 estrellas y demás, por una organización que se llama CERTAL. En la comisión directiva de CERTAL está como director un gerente de asuntos regulativos de Clarín. En la comisión de asuntos de política y regulación hay un economista defensor de intereses del grupo. El asesor de la comisión antipiratería de CERTAL es un asesor legal de Clarín. En la presidencia de CERTAL está, en el capítulo Argentina, está el CEO de Prammer, donde participa Clarín a través de cable. El presidente del directorio internacional de CERTAL, el primer director es Hernán Verdaguer, que es el gerente de asuntos regulatorios del grupo Clarín. Y con la comisión directiva de CERTAL hay un sobrino de Mañeto. Bueno, hay jueces que fueron invitados por el grupo Clarín, ONG relacionadas al grupo Clarín. Hay jueces... Invitados a Miami con todos los gastos pagos. No, eso es falso. Absolutamente falso. Los que consumen medios dominantes no se enterarán de esta valiente nota, así como se han quedado con la estigmatización a Moreno y no con lo que el secretario de Comercio argumentó frente a Aranda, Rendo y compañía. Puntualizando en el amenazante vice de Clarín, es llamativo cómo insulta al calificado testigo en la causa de la ruta del dinero C. La denuncia que hizo Arbizu... Es un delincuente, y yo no me refiero a delincuentes. Es curioso. Aranda descalifica la legitimidad de Arbizu, ex directivo de JP Morgan, como testigo, pero considera válidos a Joclender, Fariña y El Ascar. A Leo Fariña lo conocés porque es el marido de Karina Jelinek. Es la persona que vehiculizaba la plata hacia el exterior. Y todos sabíamos que estaba haciendo algún laburo raro. La historia de El Ascar encajaba perfecto con la historia de Fariña. Esta gente armó más de 50 sociedades anónimas falsas para consolidar este ducto, este caño de plata negra en distintos paraísos fiscales. ¿Cómo te llamas? Federico Lascar, Jorge. Yo puedo tener 1 millón de dólares negros acá y vos tenés 1 millón de dólares blancos. La denuncia que hizo Arbizu... Es un delincuente, y yo no me refiero a delincuentes. Es un delincuente, y yo no me refiero a delincuentes. Bien por nuestros muchachos que vencieron el miedo. Perder el miedo. Y se le animaron a uno de los dueños de la Argentina, que como vimos, se mostró visiblemente nervioso y agresivo. Por suerte cada vez más se le enfrentan al miedo.
El martes mostrábamos cómo nuestros amigos Juan Pablo Barsky y Matías Martín se atrevían a mechar pequeños párrafos del caso Arbizu en medio de la causa mediática que instalaron el Grupo Clarín y sus repetidoras. Meritorio tanto lo de ellos como lo de 678. Entre los anunciantes de los 3 programas están muchísimas de las empresas incluidas en la lista de presuntos lavadores. Al respecto, reiteramos que todas las causas de lavado deben investigarse en profundidad y que debe señalarse y acentuarse la distinta vara en que cae el cuestionado fiscal Marijuán. ¿Está frenada la causa Arbizu que tiene el juez Torre? ¿Hay presiones sobre el juez para que no avance? Cabe aclarar que yo hice 2 denuncias, una por evasión impositiva y posible lavado de dinero y otra por estafa a las AFJPs. ¿Esta denuncia cuándo la en el mismo momento, 2008, más junio del 2008. ¿Y de ahí hasta acá qué pasó? Absolutamente nada. Nada, en ninguna de las 2 causas. Es el extraño caso de los gemelos Marijuán. Se trata de una sola persona. Por un lado, tenemos al que impulsa la causa por lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, denunciada en el programa de Jorge Lanata. Pero esta causa anda rapidísimo. Y está muy bien que se investigue y que se llegue hasta las consecuencias finales. Pero resulta que hay otro Marijuán, sería este, que también investiga una causa por lavado de dinero, pero es la causa por lavado de dinero que involucra al diario Clarín, al Grupo Clarín. Y esa causa hace 5 años que duerme lo que podríamos denominar el sueño de los justos. Se ha señalado el tema de que no es la misma celeridad y no es la misma atención que están mereciendo esta causa que otras. No, está claro. Además, a todo el mundo le gusta. Cuanto más fácil sea el trabajo, más le gusta. Por lo menos en el sentido común diría eso. Sí. En mi causa es mucho más fácil que hacerlo que lo que tiene que hacer en otra causa, porque en lo mío está todo servido en bandeja, toda la información. Así que llama la atención que no avance en eso y busque avanzar en una que es mucho más intrincado la búsqueda. La justicia está sometida a este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Cuando Rafecas investigó en primera instancia la denuncia por la apropiación de papel prensa, que podía ser considerado delito de lesa humanidad este episodio, lo primero que hizo Héctor Manieto en persona fue ir él a denunciar a Rafecas ante el Consejo de la Magistratura y pedir juicio político. La justicia está sometida a este momento a una prueba muy difícil. Otro programa de PPT, Duro de Domar, también se enfrentó con el miedo y le preguntó a Marijuán sobre lo que tampoco nadie pregunta. Doctor Marijuán. Le podemos hacer 2 preguntitas. Es acerca de las causas. Usted está siguiendo ahora la causa de Lázaro Báez y es extraño que en 2 días ha hecho, en 2 semanas, digamos, ha hecho más cosas que en 5 años de la otra causa. Estudien, investiguen. ¿Cómo explica que la causa que instruye contra Lázaro Báez haya tomado tantas medidas en tan poco tiempo, en cambio la que instruye contra el Grupo Clarín por lavado de dinero haya estado prácticamente paralizada en los últimos 5 años? Estudien, investiguen. ¿No tiene nada para decirnos, para declararnos acerca de este tema? Usted es un fiscal de la nación, tendría que poder tener algún justificativo, algún argumento porque una causa se mantiene parada y solamente hizo 2 escritos en 5 años y no... Estudien, investiguen. La otra causa no, en un mes ha hecho tantos movimientos. Bueno, pues no hace declaraciones. El juez, el fiscal Marijuán no hace ningún tipo de declaraciones, no nos ha contestado ninguna pregunta. Hay que investigar, como dice Noble. No olvidemos que la inacción judicial es pariente cercana de la prescripción. Y a propósito de la distinta vara de la justicia, veamos otro nuevo ejemplo. Los medios hegemónicos y su aliada a la derecha de la UCR vienen machacando con esto. Lázaro Báez tiene un abogado, pero ahora resulta que el abogado lo ascendieron porque es conjuez. Entonces tiene un conjuez. El abogado de Báez era juez. Uno de los abogados de Lázaro Báez ahora es conjuez en Santa Cruz. Un abogado de Báez será juez. Un abogado de Báez será conjuez.
Mientras esto está en cadena nacional, de esto seguro que nada sabés. Diarioregistrado.com. La justicia y la doble vara de Clarín. Mientras los medios hegemónicos llenaron sus portales, pantallas y radios con la denuncia realizada por el senador de la UCR, Mario Cimadevilla, nada informaron sobre un caso reciente ocurrido en la provincia de Santa Cruz, donde están vinculados 2 referentes del ARI y uno de la Unión Cívica Radical. El pasado 5 de abril, el integrante de la agrupación socia del ARI, Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallard, cerró una causa en su rol de conjuez contra Eduardo Costa por presunta evasión simple de contribuciones patronales. Hasta aquí nada fuera de lo común, pero resulta que Eduardo Costa es el marido de la presidenta del ARI Santa Cruz, el mismo partido al que adhiere el conjuez Javier Pérez Gallard. Es decir, que el conjuez cerró una causa donde el principal implicado está casado con su compañera política. Es llamativo que la denuncia sobre una nueva designación de un conjuez parta de un senador radical y que este hecho, nunca publicado por los medios hegemónicos, haya beneficiado a un ex precandidato a gobernador por la UCR de Santa Cruz y actual diputado nacional. Como ves, sobran las distintas varas, volviendo imprescindible cerrar el informe con esta pregunta final. Si a Marijuán lo amenazaron y no quiso hacer la denuncia para cuidar a su familia, ¿por qué se lo contó a los medios hegemónicos para que la hagan pública? Qué momento. Arandamiente, Mañeto dignifica, sería el eslogan, pero ¿cómo no empezar esta charla de hoy preguntándole al senador Aníbal Fernández si alguien va a despenalizar a Marijuán? Digo, porque hasta como su nombre lo indica... A la hermana van a despenalizar. No, a ver, ¿qué es lo que se ve en esto? La vieja discusión, que alguna vez lo discutimos acá, que desde que Hipólito Yrigoyen consigue que Roque Sáenz Peña divida lo que sería la discusión por el poder formal del poder real, realmente ese poder real y el poder formal no se han juntado solamente en el gobierno de Juan Perón y el gobierno de Cristina y de Néstor. Esta discusión que dimos el debate el otro día y que el senador Cimadevilla exhibió, fue muy bien contestada por el senador por Santa Cruz, por Pablo González, muy bien contestada. Es un hombre muy sólido, ha sido fiscal de la provincia y con un profundo conocimiento. Y él lo primero que hace es llevarla para no sacarla de contexto, porque todos miramos, o nosotros somos muy fáciles de mirar lo que nos sucedería a nosotros o en Quilmes o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde nadie conoce a nadie. Pero él lo que está hablando son comarcas chicas, nos conocemos todos con todos, y ahí se sabe quiénes son. Ninguno es militante, ninguno tiene que ver con la cámpara, ni con unidos organizados, ni cosas por el estilo, y puede haber sido abogado de alguien, pero hasta el más perverso de los asesinos ha tenido un abogado, con lo cual no estoy hablando específicamente de nadie. Con lo cual, esta discusión que se pretende dar viene de la mano de ese esquema de la búsqueda del discipolianismo, en el mismo lodo todos manos y agua, y lo ponemos arriba de la mesa como si fuese un agravante, porque los juzgaron de entrada, no se sabe si van a ser con jueces, o mejor dicho, van a ser con jueces electos, pero si van a ejercer no se sabe. De arranque les sacuden en los dientes y discutimos después. Pero esa charla que acaba de mencionar, que acaba de mencionar en el informe, que dice precandidato, para mí fue candidato Costa, fue el que compitió contra el actual gobernador de Santa Cruz. Él tenía una causa por evasión desde 1990. Es cierto que, o por lo menos desde unos cuantos años atrás, desde 1990 con la ley 23771 se hace una definición específica en la cual se dice que cuando uno tiene ese evasor o tiene una deuda con el Estado en esta característica y es emplazado o es llevado a juicio, se traba la litis, uno puede pararlo este tema cuando paga. Cuando paga, extingue la acción. Es cierto eso, pero ¿quién le declaró extinguida la acción a este señor Costa? Este conjuez que se llama Pérez Galiar. Este Pérez Galiar es el socio del estudio del apoderado de la Unión Cívica Radical, además de la relación que tiene directa con la mujer del propio Costa. Es una cosa vergonzante de lo que se llevó a la práctica, ¿no? Por más que sea contrafáctico, estamos hablando de un hecho formal concreto. Era el candidato por Santa Cruz quien le reconoció, o quien le llevó adelante esa estrategia de dar por extinguida la acción, es un conjuez que de alguna manera fue el apoderado del conjunto de listas y que es el socio del apoderado del bloque de la Unión Cívica Radical. Es decir, nada tiene de serio eso. Sin embargo,
todo se puede mostrar porque solamente buscan ese costadito morboso para agraviar al gobierno y no son capaces de mostrar estas cosas que son reales, que han sucedido, que no sucedieron hace 40 siglos, sucedió en la última elección y que las tenemos para mostrar y ponerlas arriba de la mesa sin ningún tipo de dudas, ¿no? Pero, senador, da la impresión que esa promiscuidad que se ve de un lado, frente a un episodio menor del otro... es que en el otro lado ha elegido, yo no sé si son... 21. De los 21, no sé si alguno va a ser. Todavía no sabemos si va a ser, y cuál va a ser, y por qué va a ser. Con lo cual, entonces, ¿por qué estamos denostando a esta persona? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué es la impresión? Entonces, lo primero que se hace es el cliché. Y el cliché que Mañeto les manda para que bajen la línea y todos los alcahuetes a sueldo responden inmediatamente es el de... es el abogado de Lázaro Báez, entonces se le dio una ventaja de tal o cual para hacer tal cosa y entonces ya está todo teñido de ese color de esta paparruchada que inventaron en Canal 13 y que la tuvieron 2 semanas y que después tuvieron que soltarla porque la verdad que es tan incierta, tan berreta, tan poco seria exhibiendo los personajes que se exhiben. Si hay terceros o particulares que están involucrados, que los investiguen, y si hay gente pública, que las investiguen. Acá nadie quiere que se pare nada. Ahora que esto a mí me haga comprar, porque usted tiene que ver, hay senadores de la oposición, hay tipos que yo le tengo un enorme, hombres y mujeres de la oposición que son muy serios, intelectualmente muy sólidos y respetables, pero hablan con el idioma que les da Mañeto. La plata no la cuentan, la pesan. Es una vergüenza. A mí me hace sentir horrible cuando representando una provincia utilicen los clichés. Hoy dice la senadora Montero en el debate, la plata que está en las bóvedas. ¿En qué bóveda? En las bóvedas. ¿En qué bóveda? En las bóvedas. No quieren salir porque todo está armadito por la letra que le dieron. Y la letra que le dieron hay que repetirla. Y repiten estas paparruchadas. Que vayan y que las investiguen, que las denuncien si la tienen y que las lleven a la práctica si nadie quiere frenar nada. Ahora, lo que está planteado es que siempre va a ser de la misma manera, preparar toda la artillería para agraviar previo a una elección en las mismas condiciones y siempre con la orden del perverso, el abyecto de Mañeto. Siempre estamos en las mismas condiciones. Es curioso que la Cámara Alta tenga un presente tan bajo, ¿no? Pero en la Cámara Baja, digo, ¿cómo andamos, Heller, con estas cuestiones? ¿Se discute de otro modo? No, que se va a discutir de otro modo. Todo es más o menos parecido. E incluso hemos tenido algunos incidentes, en la última reunión pasó, hasta con agresiones físicas en el caso del diputado que le arrojó una botella. El diputado Panza al diputado Rossi. Al diputado Rossi, presidente del bloque. Y es habitual, uno escucha intervenciones donde se agravia de una manera violenta, descalificante, ustedes son unos mentirosos, ustedes protegen a los ladrones, ustedes esto, ustedes aquello, y cuando alguien contesta, cuestión de privilegio, porque vaya a saber lo que pasó. Es decir, el tema más grave, y creo que un poco lo que decía recién Aníbal, es la doble vara para medir todo. Es decir, a mí me parece bien el principio de presunción de inocencia, para todos. Si vale para Aranda, vale para Lázaro Báez, digamos. Es decir, nadie es culpable hasta que no se logra demostrarlo. Entonces, Aranda dice, yo soy inocente, y reclama presunción de inocencia. En el cambio, el que está juzgado en el programa del domingo a la noche en Canal 13, uno escucha en la Cámara de Diputados que un diputado denuncia la inoperancia de la justicia porque demoró 3 días en allanar lo que tenía que haber hecho de inmediato una vez que en el Canal 13 se dijo. Es decir, como que es la fuente bendita de la verdad, desde donde sale la palabra sagrada y las acciones que hay que llevar adelante, que se repite en el coro ese que funciona de manera brutal, esto que recién se mostraba, ¿no? Repetir 200.000 veces lo mismo, los distintos operadores en los distintos horarios, y bueno, es difícil resistir para quien no dispone de otra información a esa avalancha que termina pareciendo verdad de tanto repetirla, porque
algo habrá, el famoso tema, si lo dicen algo habrá, queda instalado. Pero, Carlos, el daño eso, se hace. Me preguntaba el otro día un periodista, ¿usted lo conoce a Lázaro Báez? Le digo, no. Claro, a mí me pasa igual, hoy me lo preguntó un periodista. Creo que no lo vi nunca. ¿Y por qué digo creo? Y porque puede pasar que haya estado en un acto cerca, te van a mostrar una foto y decir, mira, acá está vos, y con un círculo rojo, acá estaba Lázaro. Es probable que haya estado, seguramente. Te cuento. Es probable que haya... Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Sí. Yo no digo que no lo investiguen. Si él es un hombre lo suficientemente serio y importante, no se va a oponer a que lo investiguen, que se defienda como corresponde y se terminará su cosa. Lo que digo es también, los otros dos cachivaches que muestran como teóricamente lo que son operadores, yo no le doy a pagar la luz de mi vieja. Claro. No le doy la guita para que le garpen la luz a mi vieja. A ver si te queda claro. Esas dos caras... Claro. Es difícil arrancar con la presunción de inocencia, pero cuando vos planteás que estos dos tipos le sacan la careta porque muestran, dice... la avioneta viene de no sé cuánto a tal lugar, de tal lugar hasta la oficina, de tal oficina, va para el Uruguay afuera la avioneta. Ese es el movimiento del dinero. Y después te dicen, y lo ponen a Ismael Bermúdez como un especialista explicándolo. No, la plata la traen, la meten en una cueva y la cueva, como tiene plata afuera, inmediatamente te la acredita. ¿Y para qué la lleva a hacer el avión? Claro, claro. Nos toman a todos por tarados. Entonces la realidad digamos, es que va a la Casa Rosada, de ahí a Olivos, la realidad y de ahí se es que va dos papanatas a Río Gallegos, en bolsos, y de Río Gallegos salen aviones para los dos papanatas les hicieron comprar un kiosco fenomenal que le venía bárbara por aputearnos a nosotros, y la verdad es que no lo pueden sostener, está todo pegado con moco, no tiene arreglo eso. Entonces las explicaciones son tan malas, tan berretas, tan inciertas. Ahora, ¿dónde hay que pararse? En ningún lado. Hay que investigar, todo hay que investigar. A estos pibes que inclusive creo que tenían inhibiciones, en las 4 causas que se presentaron, la FIN se presentó como querellante, a Lázaro Báez sí es el que está comprometido. Pero si usted dirá todo, ¿por qué no? ¿Qué tiene que valer? No lombrosianamente, senador, por favor. Ahí no es lombrosiano ni ferrariano, pero digo, entramos en una discusión de otra característica. No, es cierto, es cierto. Mi planteo es, y esto no es lombrosiano, digo, la verdad. No, sí, se entendió. Yo claramente. no los mando a pagarle la luz a mi vieja. No es lombrosiano, que Dios me perdone, pero yo no los mando. Deje que voy yo, senador. Sandra Russo. Sí, no, lo que pasa es que en realidad todo lo que estamos conversando en relación a cómo repiten los clichés de Clarín, yo creo que hay que entender que mediáticamente la información que sale de Clarín es de alguna manera información oficial para la oposición. Es otro tipo de información oficial, es lo que ellos toman. Antes uno agarraba y si esto es lo que digo, como dice Mamá Cora, si lo dicen hoy día debe ser cierto, agarraban lo que decía el diario y lo repetían. Yo estoy en condiciones de decirte, es subjetividad pura y me hago cargo de mi subjetividad. Pero alguien llama a uno, que debe ser el jefe de la patota, y le dice, digan esto. Y salen, la plata no la cuenta, la pesa. Mire lo que hicieron con Juan Micheli, decían en el recinto el otro día. A Juan Micheli lo contraté yo. Pregúntenle a Juan Micheli, que debe ser un tipo honesto, y que cuántas son las condiciones que le impusimos para trabajar en este canal. Ninguna, nadie. No lo conozco. Lo contraté buscándolo con quien estaba responsable del noticiero en aquel momento. Él me lo propuso, me gustó, me parecía que era una cara nueva para el noticiero. Lo charlé con la presidenta lo aprobó, fuimos para adelante. Nunca lo vi personalmente. ¿Por qué tengo que desconfiar? Porque no me gustó una pregunta. A mí no me gustó tampoco la pregunta. No me gustó. ¿Qué tiene de malo? ¿Yo no me tengo que callar? ¿Por qué me tengo que callar? Ahora, lo que yo iba con los clichés es que hoy escuché el último tramo cuando habló la senadora mendocina Montero, Laura Montero, y además de la chicana de la bóveda, que no quería abundar para que todos sobreentendieran, además, porque juegan con los sobreentendidos. Me impresionó también una cosa que uno puede venir observando en todos los temas, que es la brutal desinformación que tienen, porque más allá de la chicana la pueden usar a conciencia de que es una chicana, no creo que no sean conscientes de eso. Pero terminó su pregunta argumentando que la empresa brasileña Vale se había ido de la Argentina por el tipo de cambio, cuando ya sabemos todos que antes de irse de la Argentina se fue de medio mundo. El otro día Nora contaba que acaba de ser multada por la Corte Suprema de Brasil por una figura parecida. 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Y que una senadora de la Nación esté ocupando ese lugar, haciendo gala de semejante ignorancia, realmente da vergüenza. Hay varias cosas que fueron un poco impúdicas, ¿no? ¿Cómo se llama ese libro de Nietzsche? ¿El ocaso de los ídolos o cómo filosofar con un ladrillo? Eso vamos a hablar del senador Morales después. Cintia García. Sí, dos cosas. Me parece, por un lado, que sigue habiendo una delegación de representación en los titulares de los diarios por parte de la oposición. No
no hacen eco propio de sus propios planteos para los que fueron votados. Y por otro lado, me parece que también hay como un replanteo que hacerse sobre el periodismo de investigación, ¿no? ¿Qué rol tiene que tener el periodista que investiga? Por eso me parece que hay que poner en valor el trabajo de Lucas y los chicos de Exteriores de 678, que fueron a valorizar la pregunta, o sea, fueron a preguntarle ni más ni menos que el directivo del Grupo Clarín. Y más allá de las respuestas, me parece que eso es válido, porque en la década del 90 el periodismo de investigación ocupó un rol de fiscal porque había una ausencia total por parte del Estado y estaba dominando las corporaciones. Esa ecuación cambió, pero el periodismo no se dio cuenta. No se dio cuenta que investigar no es violar los principios de inocencia. El primero que criminaliza en este país es el periodismo. El periodismo que estaba en un lugar equivocado en los 90, digámoslo también. Sí, está bien, pero digamos, era tal la ausencia del Estado que por defecto, digamos, el periodismo cumplía un rol de investigación. Pero los tiempos cambian y el periodismo, por intencionalidad manifiesta, creo yo, no se ayorna a esos cambios y no hace un replanteo. Sigue investigando la cosa pública sin investigar la cosa privada, cree que lo privado es malo y lo privado es bueno y lo público es malo. Me parece que acá hay un vicio en la intención de la investigación. Porque tienen al culpable antes que el delito. Sí, exacto. Totalmente. Pero la criminalidad que ejercen es nefasta porque sea quien fuere, ya sea el Grupo Clarín o ya sea Lázaro Báez con la denuncia de la Nata, digamos, hay principios sobre los que no se puede avasallar, que no significa no investigar. Y además, antes de la investigación está la pregunta, convengamos, eso se lo arrojo a alguien que no viene del periodismo como Edgardo Muca. ¿Qué pregunta? La pregunta del periodista. A mí los periodistas los tenemos siempre en la mesa hablando de ellos, pero encantado, hay algo que me asombra más que el periodismo, que es la situación de la oposición frente a las elecciones de octubre, ¿no? Hay un encuestador, Ignacio Ramírez creo que es, de Ibarómetro, que dice que hay un problema de oferta, un problema de demanda que no es satisfecha por la oferta. De las encuestas sale que la gente quiere esto y lo otro y ningún partido de la oposición lo representa. El enigma de esa afirmación, que seguramente surge de los sondeos, no la voy a poner en sí misma en discusión, es ¿por qué? Porque los líderes de la oposición se pelean por decir todos lo mismo y por competir en un rango de antikirchnerismo furioso que no respeta para nada los hechos, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que, paradójicamente, mientras los oligopolios mediáticos quieren ayudar a la oposición a que derrote al gobierno, generan un determinado marco que impide y bloquea el surgimiento de cualquier liderazgo. Se convierte en una especie de manada donde repiten todo lo mismo y no hay nadie que se destaque. Si uno dice, ¿a vos cuál te gusta? Este o el otro, no se sabe porque todos dicen lo mismo y lo que dicen ya se leyó antes y se oyó y se vio en las cadenas mediáticas. Para hablar de las culpas del chancho y de quienes les dan de comer, creo que hay un ejemplo muy cercano. El senador Aníbal Fernández viene de un intenso debate hoy, hablando justamente de un problema central que tiene que ver con la economía de la patria. A mí me dio la impresión, seguí varios tramos del debate, que no se entendía muy bien, algunos no entendían muy bien de qué estaban discutiendo. Bueno, pero era imperioso que se debatiera. Yo le pedía al equipo económico y el ministro, y bueno, seguramente la Presidenta de la Nación así lo autorizó. Ahora vamos a ver un informe sobre esto, ¿no? Estaban exponiendo Marco del Pont, Garay, etc. Estaba Axel Kicillof. Lorenzino, Axel Kicillof, Guillermo Moreno, Mercedes Marco del Pont y Ricardo Echegaray por la FIP. Estaban todos y dieron una explicación respecto de un tema que tiene mucho que ver con una política que ya llevamos a la práctica nosotros. Yo fui enviado por instrucciones de la Presidenta de la Nación a París a dar las explicaciones al GAFI, yo era presidente en ese momento del GAFI Sud, a dar las explicaciones de un instrumento que la Argentina quería disponer y que ya había dispuesto España, Italia, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos, y que mientras que se cuestionaba severamente a Turquía en ese momento que quería presentar otro tipo de instrumentos para llevar a la práctica una acción de esta característica de exteriorización de capitales, nosotros pudimos plantearlo con mucha seriedad y fue reconocido como tal, pero no solamente eso. Después de reconocido, nosotros llevamos al Congreso, el Congreso debatió esta postura, que es lo que es hoy la ley 26476, y esta ley 26476, en su aplicación por parte de la FIP,
significó varias felicitaciones por los organismos de transparencias internacionales. Es decir, nadie de esto hizo una juerga. Lo que hizo es un trabajo serio respecto del seguimiento de los dineros. Y los dineros tienen que venir o proceder de cosas lícitas, aunque no estuvieran declaradas. En todo caso, lo que estamos discutiendo es la exención o la evasión, pero no estamos discutiendo la cosa ilícita, ni el lavado, ni la trata, ni el narcotráfico, ni cosas por el estilo. Y lo que se hizo en ese momento fue sancionar una ley que trabajara en tal sentido. Y lo que estamos haciendo ahora es ir por el mismo camino. Creo que nadie mejor que un hombre de la banca, como Carlos Heller, un hombre del Credit Corp, para saber cómo viene esta mano de... Hoy escuchaba a muchos senadores hablar del dólar ilegal, como si se tratase de una especie de moneda corriente. Digo, no sé por dónde corre, pero está corriendo mal. ¿Cómo es esto, Carlos? Bueno, yo lo primero que diría es que me alegro de que vayamos poniéndole todos el nombre que tiene, porque si hablamos de dólar ilegal, vamos empezando a ponerlo donde tiene que estar, porque la semántica tiene un sentido. Sí, claro. Cuando digo dólar libre, lo libre suena tan lindo. Claro, ¿quién no quiere la libertad? Da ganas de participar. Claro, ¿quién no quiere la libertad? Claro. Y blue es para no decir negro. Es un poco romántico. Es para no decir negro, porque siempre se dijo mercado negro, el dólar negro. Entonces, ahora tenemos blue y libre. Y también eso es mediático y se instala. Y entonces allí está este gobierno perverso que está contra la libertad y impide que la gente pueda acceder al dólar libre. Entonces, ¿cuál es la realidad? En primer lugar, algo que creo que hoy explicaba Marcó del Pon y que lo repetimos infinidad de veces. La Argentina este año va a exportar por 88, 89 mil millones de dólares y va a importar por 76, 77 mil millones de dólares. Todo eso se hace con los dólares al tipo de cambio oficial. No emitimos dólares nosotros. Así es. Nosotros no 88 mil y 77 mil que van a salir y que van a entrar. Están todos los dólares que la Argentina utiliza para pagar sus obligaciones, las obligaciones, los bonos que vencen, que se pagan puntualmente, y están todos los miles de dólares, cientos de miles y millones de dólares que los argentinos gastan en el exterior, donde, para meter un chascarrillo, el otro día un diario decía que con motivo del cepo cambiario, solo aumentó un 4% la cantidad de argentinos que viajaron al exterior últimamente. Es maravillosa la manera de presentar alguna noticia. Nunca en la historia argentina se viajó tanto como ahora. La cantidad de argentinos que viajan está en niveles absolutamente de récord. El problema es con la burra, digamos, acá, ¿no? Sí. Porque meter la mano en la burra y gastar de la claro. que no tenía guardada. Entonces, otro dato. Efectivamente, desde del año 1992 al 2012, 20 años, está registrado que han fugado 158.300 no sé cuántos millones de dólares. Y para decirlo en números redondos, ese número que tú manejas, 160.000 millones de dólares. Yo ahí tengo con Aníbal una pequeña discrepancia. Él dice que la evasión no es un acto ilegal, es ilegal. Porque dijiste, los otros son más ilegales. Pero no legalicemos la evasión. No estoy legalizando. Lo que estoy diciendo es que cuando uno está exteriorizando capitales, se le perdona ese delito. Un delito que es, digamos, de todo lo que puede suceder. Se le perdona ese delito y no los otros delitos. Mucho menos aceptándolo. Si hay lavado, si hay dinero proveniente del narcotráfico, de la trata, etcétera, no hay perdón. Eso es lo que estamos queriendo decir. Se le perdona el delito de evasión a cambio de que exteriorice que lo tiene y lo ponga, digamos, al servicio de dinamizar la economía. Carlos, una sola cosita. Sí. Me gustaría que Aníbal explicase qué es esto de exteriorizar el dinero, porque hay mucha gente que está pensando en términos psicológicos. No. Sacar lo que tenga para afuera. A ver, ¿qué estamos hablando? Es dinero que es clandestino, dinero que está guardado en una caja fuerte o en el bajo del colchón o en una cuenta afuera. Sí. Si es una cuenta afuera, lo que dice la ley es que transferido de ese banco que fuere, si no es un banco que está dentro del marco del convenio de Basilea, lo transfiere a un banco que está dentro del marco del convenio de Basilea y ese banco lo puede transferir directamente a la Argentina para poder hacerse de cualquiera de los instrumentos. Bien. Si es dinero que está en la Argentina, lo que hace es
adquirir los instrumentos. Y los instrumentos tienen son dos instrumentos fundamentalmente. El que está dirigido hacia la construcción o hacia la compra específicamente, que es CEDIN, que es nominativo y que cumple un hecho muy particular, y el otro, que es el VADA, sería el bono de argentino de ahorro para el desarrollo. Ese tiene tres formas distintas. Una específicamente nominativa, la otra específicamente cartular, digamos, y que es la que va a poder llevarse a la casa, porque más de uno, mi viejo tenía esa costumbre, la quería ver, la bajo el brazo y la guarda en el ropero, y el otro que tiene característica de pagaré, que no va a tener más acciones que las posibilidades formales de aquel que tiene una administración de su empresa y que no quiere tener otra acción que no sea de esta característica. Hasta los bonos le incomodan, le sirve mucho más el pagaré, pero cualquiera de las posibilidades las paga y queda un registro, porque inclusive hay una nota que salió en La Nación Online de la tarde que decía: se van a poder comprar con pesos los CEDIN. Pero si se comprara en el mercado secundario, lo que va a haber es trazabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Seguimiento. Claro, si vos me lo vendés a mí, el rastro tiene que quedar. Está, claro. Y si yo se lo vuelvo a Edgardo, el rastro sigue quedando. Y si Edgardo Pero se siempre primero tiene que haber una exteriorización claro, de dólares. sacarlo de donde están y ponerlos arriba de la mesa. Vamos a volver a lo que decía Carlos, que estaba terminando de ver qué tan delito era una cosa y tan... No, yo digo, acá hay un problema. Si Argentina, si hay algún país que se ha destacado por denunciar en todos los foros del mundo el tema de la existencia de los paraísos fiscales, la necesidad de combatirlos, casi como un dato imprescindible, digamos, de este mundo, de terminar con eso para ponerle límite a la posibilidad de la fuga de dinero, en la Argentina. Ahora, la realidad es que nosotros hoy tenemos 160.000 millones de dólares que salieron del circuito productivo, que es trabajo argentino, que es rentabilidad de empresas argentinas, etcétera, etcétera, y que está o guardado, como recién decía Aníbal, en una caja fuerte o en una caja de seguridad, o sirviendo a otras economías, porque hay otros países que no miran el destino, lo reciben y esa plata entra en esos sistemas financieros y está sirviendo a esos países. Entonces, yo cuando... ayer apareció el tema, o el otro día cuando apareció, yo estaba justamente mirando la conferencia y tenía un canal en línea y tuve que dar una opinión caliente. Dije, mire, esto a mí me genera dos sensaciones, y las digo las dos. La primera es de cierto sabor amargo, porque cuando se está perdonando a alguien que ha incumplido con la ley, uno no puede decir estoy feliz con este hecho. Ahora, si eso es el costo que vamos a pagar para recuperar recursos que van a ser puestos al servicio del desarrollo, que van a servir para mejorar la balanza energética de la Argentina, que van a servir para generar trabajo, que van a servir para que los ejes principales de este modelo que se está construyendo, que es la defensa del trabajo, la defensa del mercado interno, etcétera, esto viene a contribuir en un mundo en crisis, en un mundo en recesión, donde Europa va a dar negativo el consolidado de Europa, donde Estados Unidos tiene un 1 y pico, 1,9 según los últimos pronósticos, donde hasta China desacelera su crecimiento, donde Brasil tiene dificultades. Y acá pareciera que no se pierden puestos de trabajo, el salario tomando... Carlitos, te agrego un tema para que lo charles con tu analista. Dale. El tercer tema de los dos... por esta vez déjenme intervenir a mí, que yo estoy... No, dale. Quiero decir uno de Boca, no sé por quién voy a optar. Pero vamos a ver el informe sobre esta cuestión y podemos ver más ilustrativamente cuáles son las posiciones. Nosotros que no somos blue, somos negros, somos. Las claves del debate económico. Hay un formidable debate de fondo que los medios dominantes, por supuesto, te ocultan. La verdad es que hay un elemento previsible, que es que la prensa opositora que están embarcados en una campaña, bueno, esta de agitar que se va todo al demonio. El gobierno ahora sale a pedirle dólares casi a cualquiera. Bueno, ¿es rascar el fondo de la lata, Marcelo? Sí, efectivamente. Este bono es algo insignificante dentro de la política económica. ¿Los anuncios sirven o no sirven?
No, no sirve. La gente observa todo esto y los escucha a ustedes, Claro. y por supuesto tiene temor, ¿no? La gente observa todo esto y los escucha a ustedes, Claro. y por supuesto tiene temor, ¿no? El gobierno lo que quiere es hacerse esos dólares. Que esto no tiene que ver con que queremos apropiarnos de los dólares. Esta, creo, degradación de lo que son instrumentos virtuosos de políticas económicas, que lo que busca es habilitar la posibilidad de que aquellos que tienen dólares no declarados puedan incorporarlos al circuito, pero no para cualquier cosa, sino fundamentalmente para garantizar el aumento y la mejora de la actividad de la construcción y del mercado inmobiliario. Vamos a conversar con Roberto Arévalo, expresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Me interesaba la opinión suya porque ustedes son los implicados en esto. ¿Cómo lo están analizando? Lo tomamos como una cosa positiva. Bueno, ¿qué opinas del bono y el certificado que lanzó el gobierno? Ningún blanqueo es una buena noticia. Blanqueo, la verdad, que beneficia a los que evadieron, a los que no pagaron, a los que fugaron capitales. Inicialmente uno dice, bueno, ahí hay un premio. Y obviamente que hay un premio. A partir de ahí es ¿por qué se hace ese blanqueo? Lo que apunta es a revitalizar la inversión en un sector que es clave, como es el mercado inmobiliario. Siempre estuvimos diciendo que los controles cambiarios en el nudo principal, donde había un problema muy, muy grave, era el inmobiliario. El otro es de revitalizar la inversión, de tener recursos para YPF. Y recursos no en pesos, sino de dólares. ¿Para qué los dólares? Para importar maquinaria para desarrollar los proyectos de exploración de YPF. Esa es la lógica del gobierno cuando aplica el blanqueo y pone estos dos instrumentos financieros. La verdad que es un blanqueo de unos beneficios fabulosos, digamos. La verdad no hay antecedente cercano en Argentina de un blanqueo tan beneficioso para los que quieran blanquear, ¿no? Porque en todos tenías que pagar un porcentaje del total que querías blanquear. Acá te dicen que cero. La verdad que es un blanqueo tan favorable para los que evadieron, que es... Sí, porque yo leía que en otros lados del mundo se han hecho blanqueos, pero siempre tiene un costo, claro, en general, claro. Acá es gratis. Acá es gratis, es notable, digamos, como beneficio para los que quieran blanquear. La idea es transformar estos ahorros en nuevas inversiones, que significa en definitiva incorporar esos mismos recursos que, como dije, estaban ociosos al sector productivo, para que a su vez se traduzcan en nuevos empleos y estos nuevos empleos en más consumo, para que sigamos consolidando este modelo. Una discusión que realmente entorpece, cansa, que es con estos profetas de la derrota. Yo la verdad escuchaba opiniones de los economistas, de algunos economistas renombrados, algunos que fueron autoridades de gobiernos que fracasaron. Lo preocupante sí, Oscar, es la tendencia, ¿no? Viene gastándose los dólares y esto es un atajo para poder seguir tirando, ¿no? Esto decía Redrado en el 2001. Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Cavallo. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. La convertibilidad está fuerte, que están los recursos, las espaldas suficientes como para respaldar el 1 a 1. Esto es un retroceso de 30, 40 años en la Argentina. Esto decía Melconian en el 2001. ¿Hacia dónde estamos yendo finalmente? Creo que Argentina es totalmente recuperable. La batalla que tenés que dar hoy en el corto plazo es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido, y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Mira, yo creo que esto no va a tener ningún éxito. Esto puntualmente me parece que es como... no va a ningún lado. Esto decía Sturzenegger. A mí en su momento me tocó defender de la convertibilidad, porque es un modelo que se basa en el ahorro propio, en el ahorro nuestro. Diario La Nación de 1997. El autor es economista y profesor universitario, por Federico Sturzenegger. Con más de 6 años a cuestas, el plan de convertibilidad ha demostrado ser capaz de controlar nuestras viejas tendencias inflacionarias y de reposicionar a las políticas impositivas y de endeudamiento en el centro de la discusión sobre política fiscal. Diario La Nación de 1998. Esperanza a largo plazo.
Federico Sturzenegger interpreta este optimismo a largo plazo como un reflejo de la situación política del país. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Diario Clarín de julio del año 2001. A ver. El gobierno dará a conocer el porcentaje de rebaja de las jubilaciones, de los sueldos de los empleados públicos, docentes y no docentes universitarios y de los pagos a los proveedores del Estado, informó ayer el secretario de Política Económica Federico Sturzenegger. El funcionario adelantó que el recorte podría oscilar entre el 8 y el 13%. Con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Yo creo que eso es un poco lo que percibe la gente. ¿Es relevante el tema del fondo o no? O sea, Argentina tiene que reestructurar, tiene que volver a insertarse al mundo y la reestructuración de la deuda es parte de eso. Yo creo que el fondo ahora viene a jugar muy a favor de la reestructuración de la deuda argentina y creo que Kohler vino a asegurarse que hay ciertas condiciones mínimas para que el fondo apoye la reestructuración. Esos tipos traten de horadar la confianza de la gente. No puede ser que le erren siempre. Defienden otros intereses. Como ya ocurriera en años anteriores ante exposiciones de vudú y Marcó del Pont, el radical de derecha Gerardo Morales volvió a protagonizar un papelón al exhibirse preocupantemente desinformado. Demostró así ser solo un buscador de zócalos de TN y títulos de Clarín. Esa táctica que ya espantó a Moró, a Storani, a Artaza y cada vez a más cuadros del centenario partido de Irigoyen. Una persona que tiene dólares afuera, ¿no es cierto?, no declarados. Entonces viene y compra, deposita los dólares y obtiene un CEDIM. Y entonces luego va con ese CEDIM y compra ladrillos. El que le vende los ladrillos, que es la persona B, le va a recibir los CEDIM y los ladrillos que están en pesos argentinos. El tipo de cambio que va a ser reconocido es el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, de 5 pesos por dólar. Entonces el B, que va a ser el vendedor de ladrillo, de pronto se queda con el CEDIM. Y entonces va al banco y recupera dólares. Y entonces va a recuperar dólares que en el mercado negro los puede vender a 10. Ahí me parece que hay una cuestión que puede generar una restricción, ¿no es cierto?, y puede hacer fracasar el blanqueo. El ejemplo del senador Morales. Una persona exterioriza parte de su patrimonio, ingresa $100, se lleva el CEDIM por $100, va a una fábrica de ladrillos, compra ladrillos, entiendo yo, por un precio y la cantidad que implicaría algo parecido a los $100, de acuerdo al precio y la cantidad que tenga esa fábrica de ladrillos. ¿Eso es lo que usted quiso decir? Al precio y la cantidad que tenga esa fábrica de ladrillo, se lo estoy diciendo, es un problema de al precio y la cantidad de ladrillos, que entiendan ambas partes, precio y cantidad de ladrillos. Bueno, si no quiere entender, vamos de vuelta. La transacción va a ser, porque es claro lo que estoy diciendo, cantidad de ladrillos y precio de ladrillos que van a ser equivalentes a los $100 expresados en pesos en el momento que hagan esa transacción. ¿Pero a qué tipo de cambio? ¿A qué tipo de cambio? Bueno. ¿Es un patacón en dólares? ¿A qué tipo de cambio? Al cambio oficial que hubiese en el momento que corresponda. Es lo que le estoy diciendo, ya se lo contesté, senador. No, señor, al precio y la cantidad que corresponda en el momento. Sí, pero no puede ser que no entiendas. A ver, ¿cuántos ladrillos se lleva en el momento en que cae con los $100 en el CEDIM? ¿Cuántos ladrillos se lleva? ¿A qué precio? ¿Y qué figura en la factura? ¿Figura en dólares o en pesos? La factura va a ser en pesos, señor senador. Le vuelvo ¿A qué explicar. tipo de cambio? Como usted no... Vamos de vuelta. Ya se lo expliqué, si quiere se lo repito. Esta ley
es para exteriorizar los activos, no para no exteriorizar. Ese hombre vuelve a cometer un hecho que le genera un enriquecimiento no correcto, porque va a ir a un mercado que no es el mercado que regula la actividad. ¿Estamos en claro? Yo lo único que quería saber que el que trae plata, cuántos ladrillos va a tener y el ladrillero cuántos ladrillos va a vender. Me queda claro que va a ser a tipo de cambio oficial. El economista macrista Federico Sturzenegger entra en flagrantes contradicciones. Me pareció una gran irresponsabilidad que usted dijese que había que devaluar un 40% el tipo de cambio oficial, es decir, que había que subir el dólar de 5 pesos a 7 pesos. Bueno, a ver. Me pareció una irresponsabilidad. En este contexto me pareció una irresponsabilidad total. Yo lo que dije es algo que todo el mundo sabe, y es que Argentina tiene un atraso cambiario muy significativo. ¿Dijo o no dijo que había que devaluar un 40%? No, yo lo que dije es que el tipo de cambio estaba atrasado. ¿Y el 40% lo inventaron a medio? Sí, Telam. Parece que el tipo de cambio tiene que volver a tener generar la rentabilidad. ¿Eso significa devaluar? Claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose. Claramente el tipo de cambio hoy el tipo de cambio hoy claramente está tremendamente apreciado. Y, ¿Cuánto? Decí cuánto. ¿A cuánto podría ir? Claramente Decilo. Hay un atraso, 30-40% de devaluación. ¿Y el 40% lo inventaron a medio? Sí, Telam después tituló que el PRO quería devaluar 40%. ¿Eso significa devaluar? Eso implica, claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose. Claramente el tipo de cambio hoy claramente hay un atraso, 30-40% de devaluación. ¿Y el 40% lo inventaron a medio? Sí, Telam. Recientemente vimos a Bergman, Macri, Melconian y Ritondo, del mismo partido que Sturzenegger, caceroleando. Ritondo fue un poco más allá, ya que su agrupación armó videos con la presidenta y otros funcionarios ahorcados. Cabe preguntarse si piden volver al modelo de endeudamiento y pobreza y desempleo crecientes de la Rúa, Cavallo y Sturzenegger. En contraposición, mientras Clarín de hoy titula ya al borde del ridículo, en España elogian el rumbo argentino. En Clarín, 10 buenas razones para invertir en España. La información ahora del exterior, cifra récord de desempleo en España. Las estadísticas hablan del 27% de la población activa está desempleada. Somos 4 personas y los 4 mayores de edad y sin trabajo ninguno. 10 buenas razones para invertir en España. Cada vez hay más católicos que compran velas para encomendarse a los santos. Y es que según los psicólogos, acercarse a un altar puede ayudar a calmar la ansiedad por la falta de trabajo o por el temor a perderlo. Si en Argentina se sube el salario, es porque echaron el Fondo Monetario. Y si en España el saqueo no se acaba, habrá que echar a Rajoy y a Rubalcaba. Como apostilla final, veamos lo que hizo La Nación. Ante el apoyo de la Cámara Inmobiliaria a las medidas del gobierno, al principio no tuvo más remedio que reflejarlas, aunque en poco destacado lugar. LaNación.com de hoy a las 9:55 de la mañana, blanqueo de capitales, título: El sector inmobiliario y la construcción optimistas ante las iniciativas del gobierno, y luego está toda la nota, al ratito advirtiendo que ese título no contribuía a la estrategia de generar desánimo y mala onda en la población. Sí, lo cambiaron. Abren LaNación.com un ratito más tarde. Acá 1303, persisten las dudas en el sector inmobiliario tras las iniciativas del gobierno. Ah, pero la nota es la misma. O sea que lo único que cambiaron es el título. No es lo único que cambia en el título. A nosotros nos gusta ver las cosas a cara lavada. Cintia García. Es excelente el informe que estábamos viendo, porque me parece que plantea un tema que estaba tratando de pensar y que lo pongo sobre la mesa, que es los debates filosóficos de la derecha frente a esta medida, ¿no? Y entonces, porque la derecha es un planteo de moral, ¿no? Es un poco Zayat lo expresaba en el sentido de premiar al evasor y castigar al que... Escuchaba, por ejemplo, hace unos días, ayer o antes de ayer, a Nelson Castro, o algunos periodistas que se llaman independientes y que en general adhieren a los planteos de la derecha llamativamente, y entonces esta cosa de que este
blanqueo de capitales premia a los que se esforzaron, lo hacen con el mismo argumento que con las jubilaciones. Premian a los que se esfuerzan y castigan, premian a los evasores y castigan a los que se esfuerzan. Está bien, me parece que es un planteo filosófico y está bien que la derecha blanquee. No es justo, porque yo le contaba hoy a modo de chiste con Carlos, hay un tema más que del análisis, de los dos análisis que hace Carlos. Hay un montón de gente que va a entrar y que casi fue obligada a esa situación de tener que ahorrar de esa determinada manera. Y que de alguna manera hay que rescatarlo. ¿Por qué no rescataron en este sentido? Porque además no forma parte de la caja del Estado esto, queda fuera. Con lo cual lo que está haciendo es motorizar específicamente con el SEDIN en la construcción o la compra, específicamente en terreno inmobiliario, y con el VADA, todo el tema energético es bien definido, es bien claro y le da la posibilidad, por eso en el VADA está el cartular, la posibilidad de que existan aquellos que no son calificados y que puedan ir y comprar y quedarse con el instrumento sabiendo que están sacando del colchón lo que habían guardado porque no sabían y le tenían miedo a otras cosas y que siempre van a tenerlos en la mano y custodiados de la mejor manera, no se lo van a poder robar en su casa. Pero es cierto, termino un segundito la idea, pero es cierto de que no hay, digamos, nadie va a tener que explicar de dónde salen los dólares que van a blanquear. Eso es verdad. Ahora, por otro lado, proponen una esos mismos pero eso que plantean ese desafío. No es que lo estamos haciendo argentino de tonto. Esto está visto la mismo que hace todo el mundo en las mismas condiciones con normas idénticas. Correcto, ¿no? por eso digo que es una doble moral cuando por otro lado plantean una devaluación y ahí no hay un replanteo sobre las consecuencias de una devaluación del 40%. Y bueno, pero nosotros tenemos una posición asumida entre eso. Si el tema es devaluar, nosotros tenemos una posición asumida que hay que decirla con todas las letras y yo, Nicolás, me pongo con muchísimas ganas, mucha placer me da decirlo. No sueñen que vayamos a devaluar. ¿Por qué razón? Y porque devaluar implica hacerle pagar el costo a los más vulnerables. Y la presidenta lo ha dicho más de una vez, no somos neutrales en este tema, no vamos a hacerle pagar el costo social a los vulnerables. Entonces, ¿qué preferimos hacer en ese caso? En primer lugar, frenar el movimiento de la divisa. Y bueno, si hay gente que le parece mal... Senador Aníbal Fernández, no le vamos a hacer pagar el costo a los más vulnerables. Es el eslogan que a mí me permite ir inmediatamente... Iba a decir a un corte, pero a ver, que nadie hable, que nadie se mueva porque tengo una notición para darles. Ya sabés que con DirecTV siempre podés disfrutar del mejor entretenimiento, pero para que nadie se pierda de la mejor programación en alta definición, hoy nos traen un descuento increíble. Y esto suena absolutamente natural. La instalación de DirecTV HD, que antes costaba 199 pesos, ahora lo podés tener con esta promo especial a solo 79 pesos. Entonces, para hacer esto, ¿qué tenés que hacer? Llamás hoy mismo al 0... ¿Alguien anotará estos números? Yo creo que sí. 0810-333-8100 o pedilo por internet y te regalamos, no nosotros, de hecho, el adicional HD por 6 meses, che. DirecTV 0810-333-8100. Bien, ahora sí, nos vamos a ir a un corte. Yo he hecho tantas cosas en mi carrera, y ahora también esta. Quiero decirles que vamos a estar con una caja de sorpresa. Vos no empecés. 4 pesos de propina se llama el grupo con el que vamos a estar hoy, que son los chicos que hicieron un tema de homenaje a Mariano Ferreira. Ahora sí, nos vamos a un corte y seguimos prontito en 678.